sabemos del modelo atómico actual? Vamos a poner acá. Es un modelo basado en principios, vamos a poner, es un modelo basado en principios matemáticos. Ahí está. Es un modelo basado en principios matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? Que permiten establecer un comportamiento que permite establecer un comportamiento probabilístico, ¿no? Un comportamiento probabilístico de las partículas subatómicas. Ahí está. Esta teoría está fundamentada en la física llamada mecánica cuántica, o mecánica ondulatoria, o también llamado mecánica ondulatoria. En la física mecánica cuántica, o también llamada mecánica ondulatoria. Ya está. Muy bien, joven. Vamos a poner acá principios matemáticos. Vamos a poner acá principios matemáticos, ¿ya? A ver, vamos a poner acá principios matemáticos. ¿Cuáles son los principales principios que nos explican el modelo atómico actual? ¿Alguien sabe cuáles son los principales principios que nos ayudan a explicar el modelo atómico actual, muchachos? ¿El de la dualidad? La teoría de la dualidad. Jóvenes, se ve borroso. Voy a acercar un poco más la pizarra. A ver. Ahí. Ahí está. Vamos a ver, la teoría de la dualidad. Muy bien, vamos a ver. La primera se llama la teoría de la dualidad. Teoría de la dualidad.
Teoría de la dualidad. ¿Quién la propone? Esta teoría de la dualidad lo propone Louis de Broglie, ¿no? Louis de Broglie. Lo propone Louis de Broglie. ¿Cuál es la fórmula donde propone esta teoría de la dualidad? La siguiente, ¿no? La longitud de onda es igual a la constante de Planck sobre la masa por la velocidad. ¿No, muchachos? Esta es la fórmula de la teoría de la dualidad, del principio de la dualidad, ¿no? La que nos dice que el comportamiento corpuscular es inversamente proporcional al comportamiento ondulatorio. Es decir, que mientras mayor sea la masa, menor se va a notar el movimiento ondulatorio. Y mientras menor sea la masa, mayor será el movimiento, ¿qué cosa? Ondulatorio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ese es el primer principio de Louis de Broglie, donde nos dice que toda materia, cuando está en movimiento, cuando tiene una aceleración o una velocidad, tiende a moverse en forma corpuscular y al mismo tiempo en forma ondulatoria. ¿Sí? No se olviden. Este principio matemático nos dice que las partículas del átomo en el modelo atómico actual, cuando tienen velocidad, se van a mover como partícula y como onda al mismo tiempo. ¿Sí? No se olviden, todas las partículas que tengan velocidad se van a mover como onda y como partícula al mismo tiempo. Entonces, esto ya está comprobado. ¿Ya? Este es un principio matemático que se comprobó matemáticamente en la tesis de Louis de Broglie y se comprobó también experimentalmente. También se comprobó 2 años después experimentalmente. Así que esto sí existe, las partículas dentro del átomo sí tienen ese principio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro? ¿Alguna duda del principio de la dualidad? Perfecto. Segundo principio matemático que nos ayuda a entender este modelo. Segundo principio matemático que nos ayuda a entender este modelo. Se llama el principio de la incertidumbre. Se llama principio de la incertidumbre. ¿Qué nos dice el principio de la incertidumbre? El principio de la incertidumbre fue propuesto por Werner Heisenberg. Ahí está, se llama Werner Heisenberg. ¿Y qué nos dice Werner Heisenberg? Werner Heisenberg dice que nos dice que la incertidumbre de la cantidad de movimiento de una partícula y la incertidumbre de esa posición de esa partícula, ¿ya? Siempre va a ser mayor que la constante de Planck, ¿estamos de acuerdo? Sobre 2pi o sobre 4pi, si es que es de esta manera, sobre 4pi, cualquiera de ellas, ¿ya? Pero siempre la incertidumbre de la cantidad de movimiento de una partícula por la incertidumbre de la cantidad de posición siempre van a ser mayores a este valor. Y eso significa que por esta razón, por esta relación, como siempre va a ser mayor o igual que este valor, por esta relación con el producto de ambas, siempre es mayor o igual a este valor, es por esta razón que nunca se va a poder determinar esta cantidad de movimiento y esta posición al mismo tiempo y en forma exacta. No se va a poder determinar nunca. Siempre y cuando ambos productos de estas propiedades físicas sean mayores a este valor, mayores o iguales a este valor, por esa razón, siempre y cuando se cumpla esta relación, nunca van a poder determinarse estas dos propiedades al mismo tiempo. Esto quiere decir entonces que todas las partículas del átomo que cumplan con esta relación no se van a poder describir con una ecuación matemática. No se van a poder describir con una ecuación matemática. Porque para describir su comportamiento necesitamos que la ecuación contemple la cantidad de movimiento y la posición al mismo tiempo. Necesitamos una ecuación matemática que armonice ambos comportamientos o ambas características físicas de una partícula. Y las dos no se puede determinar al mismo tiempo.
porque la relación es mayor o igual a la constante de Planck sobre 4pi. Por eso no se puede determinar al mismo tiempo. Dice, en todo sistema, dice así bien claro, la medida de su cantidad de movimiento y su posición no se puede calcular ni de forma exacta ni al mismo tiempo. Por esa razón siempre van a tener incertidumbre. Eso quiere decir que cuando tú miras la cantidad de movimiento de una partícula, aumenta de tal manera la incertidumbre que prácticamente ya no es la misma. Ya no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente ya no es la misma. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta con este segundo principio? O sea, si se ha logrado determinar esa relación al mismo tiempo en una partícula, ¿a eso te refieres, Ángela? Si es que hay un experimento donde sí se logró determinar ambas al mismo tiempo, ¿a eso te refieres? Sí, sí existe, pero solamente para el átomo de hidrógeno sirve, y lo explicó Bohr. Para Bohr, cuando el hidrógeno solo tiene un electrón, ahí sí se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad, pero solo cumple para el átomo de hidrógeno. Para los demás átomos ya no se cumple. O sea, tiene que ser un átomo muy sencillo, muy pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Solo para el átomo de hidrógeno, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Solo para el átomo de hidrógeno. ¿Sí? Pero según la teoría actual, ojo, según la teoría actual, eso ya no es posible. O sea, la medición, o sea, según la teoría actual, Heisenberg dice, lo que hace Bohr está mal, porque no consideró el principio de incertidumbre, dice así, ¿no? Pero en el átomo de hidrógeno se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la incertidumbre se representa por el triángulo. El triángulo se llama incertidumbre o discriminante. Bueno, lo conocemos como discriminante, pero nosotros vamos a llamar incertidumbre de la cantidad de movimiento, incertidumbre de la posición. ¿Sí? Así lo vamos a determinar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ponerlo acá por si acaso. Incertidumbre del movimiento o de la cantidad de movimiento. Profesor, una pregunta. Profe, ¿me escucha? ¿No? Dime, ahora sí, dime tu pregunta. En el segundo principio, el P, el X y el H, ¿qué vendrían a ser? El H. El P, el X y el H. Primero, hay veces va H. Si va H, se llama constante de Planck. Si va H con esta rayita, se llama constante hamiltoniana, así se le llama. Si va solamente H, ¿estamos de acuerdo? Es obviamente entre 4pi. Pero si va la constante hamiltoniana, es entre 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Entre 2pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, pero el P y el X del otro lado, del lado izquierdo. Como te vuelvo a repetir, el P, incertidumbre es el triángulo. P significa cantidad de movimiento. Y triángulo, incertidumbre. X, posición angular de la partícula o del electrón en este caso. Ya, gracias. Ahí lo estoy señalando. ¿Sí? Muy bien. El tercer principio, ¿cuál es el tercer principio, la tercera ecuación más importante? ¿Cuál es el tercer principio, la tercera ecuación más importante de esta teoría atómica actual? ¿Alguien sabe? Función de onda del electrón. Claro, la ecuación de onda, muy bien, la ecuación de onda del electrón. Claro, la ecuación de onda del electrón, muchachos. La ecuación de onda del electrón. ¿Sí? ¿Y quién propone la ecuación de onda del electrón? Schrödinger. Claro, Erwin Schrödinger. Schrödinger.
Schrödinger. Si ustedes lo conocen, ¿no? Muy bien, ¿no? Es una ecuación que considera, esta ecuación ya considera, a ver, mira, considera el principio de incertidumbre, considera el principio de incertidumbre ¿ya? Es una ecuación que considera el principio de incertidumbre, ¿ya? Es una ecuación que considera el principio de incertidumbre y la teoría de la dualidad del electrón. La teoría de dualidad del electrón. Ahí está. La ecuación se resuelve integrando un conjunto de valores numéricos, denominados números cuánticos. Denominados números cuánticos, que permiten obtener distintas soluciones estableciendo regiones de alta densidad o probabilidad de encontrar electrones. ¿Y cómo se le llama a esta región de alta densidad o probabilidad de encontrar electrones? Se le llama orbital. ¿Orbital qué cosa, por favor? Orbital atómico. O también conocido como ¿qué? Como REMPE. También conocido como ¿qué, por favor? Como REMPE. Ahí está. ¿Se entiende la definición de la ecuación de onda? A ver, dice ahí, dice bien claro la definición. Es una ecuación que se ha creado tomando en cuenta el principio de la... O sea, la ecuación considera, ya que el electrón se va a mover de dos maneras, la ecuación también considera, estamos de acuerdo que no, esta ecuación al resolverse, no nos va a dar una ecuación que describa todo el movimiento del electrón. No va a pasar eso. O sea, la ecuación ya está hecha para eso. La ecuación no va a poder describir con una sola todo el movimiento que tiene el electrón en el átomo. No se va a poder. Por eso, para resolver la ecuación, no solamente integramos un juego, integramos otro juego y obtenemos varias soluciones para la ecuación. O sea, obtenemos varias funciones matemáticas que describen el movimiento en diferentes estados energéticos del electrón. Y al integrar esas diferentes soluciones, ¿no?, de probabilidades para el electrón, integrando, establecemos una región de alta densidad o probabilidad de encontrar al electrón, y a esa región en la actualidad lo bautizamos como orbital atómico o REMPE. ¿Se entiende? A ver, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende el concepto de la ecuación de onda de Schrödinger? La
La última parte, a ver, la última. ¿Cómo te explico, Ángela? Mira, Ángela. Imagínate que tú tienes una ecuación que la resuelves, la ecuación, ¿sí? La resuelves, y al resolverla te sale, por ejemplo, esta trayectoria para el electrón. Otra vez, utilizas la ecuación, le das otros valores, obteniendo el menor contenido energético para esos valores, y te sale otra vez esta región, ¿sí? Otra vez aplicas y te sale otra vez esta región, y otra vez esta región, y así otra región, y así otra región, y así otra. Cuando integras todas estas funciones, te sale una región de máxima probabilidad de encontrar al electrón. Te sale una región de máxima probabilidad de encontrar al electrón. Y esta región nosotros le llamamos orbital. A esta región le llamamos orbital. Señorita Ángela, cuando tú le das otros valores a la ecuación, te va a salir ahora estas regiones de acá. Estas regiones te van a salir de probabilidades. Entonces tenemos otro orbital. La ecuación nos da esa forma de orbital. ¿Se entiende o no? No ves la ecuación. Muy bien, la ecuación es la siguiente. La ecuación es la siguiente, miren. La función phi de la derivada al cuadrado por la derivada de x al cuadrado por la función phi de la derivada al cuadrado por la derivada del t al cuadrado más la función phi por la derivada al cuadrado de la derivada del z al cuadrado más 8 veces i por la masa del electrón entre 2, si no me equivoco, es igual a ¿qué? A 0. La constante de Planck. ¿No? Entonces, cuando tú resuelves esa ecuación, muchachos, cuando ustedes resuelven esa ecuación, ¿ya? Cuando ustedes resuelven esa ecuación, bueno, no les van a pedir que resuelven el examen, eso tengan por seguro, ¿estamos de acuerdo? Cuando ustedes resuelven esa ecuación, ¿sí? Ahí está. Chicos, no es necesario que se aprendan la ecuación, es necesario que entiendan la definición de la ecuación. Eso es lo que a mí me interesa en química. No es necesario que aprendan la ecuación, sino que definan qué es la ecuación. Por eso... Profe, entonces... ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de esta ecuación es que al resolverla vamos a obtener distintas soluciones donde el contenido energético del electrón es mínima. Y esas soluciones al integrarla, por eso son integrales, lo integras en matemáticas, cuando integras varias funciones de onda, generas una región plana o una región espacial. Eso te van a enseñar. Tal vez no me entiendes porque ahorita no estás llevando mate 1, mate 2, mate 3. Pero si tienes familiares que han llevado ingeniería hasta mate 3, pregúntales por favor en integrales. Oye, una pregunta, en integrales tú puedes con una fórmula matemática hallar un área matemáticamente, pregúntale a tus amigos, compañeros, familiares que tengan, oye, en integrales, cuando tú integras una ecuación, puedes determinar un volumen de una región matemáticamente, pregúntales por favor, ¿ya? Les preguntas. Y ellos te van a decir, sí, yo he llevado hasta integrales, hasta mate 4. En mate 4 hemos hallado la región de un elipsoide, la región de un cono invertido, ¿no? Hemos hallado varias figuras, su volumen en unidades matemáticas y su área también. Entonces, esto es lo que hace esta ecuación. La ecuación, tú le das valores, un conjunto de valores, te sale una función. Le das otro valor, te sale otra función. Tú integras esas ecuaciones y te sale una ecuación donde representas una región de mínima energía, la región mínima energía, la más pequeñita, donde existe la máxima probabilidad de encontrar al electrón. En ningún momento te sale la ecuación para que describas todo el movimiento del electrón. No te va a salir eso, solo te va a salir la región donde existe la máxima probabilidad. Y esa región donde existe la máxima probabilidad, muchachos, se llama orbital átomo. ¿Se entiende o no?
Lo que Sí. pasa, en otras palabras, es que si el electrón es uno de tus sobrinos que siempre se comporta inquieto, tú nunca vas a poder cuidarlo en donde vaya. Entonces, lo que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Restringir el área en donde tú lo vas a cuidar. Que no esté libre por toda la casa, sino matemáticamente desígnalo en una región donde tú lo puedas, donde probablemente siempre se encuentre. Entonces, que ya no esté en todos los pisos, que se encuentre en el primero, que ya no esté en todos los ambientes del primero, que se encuentre en el cuarto, que no pare en todo el cuarto, que esté dentro de su cuna. Dentro de su cuna, entonces ha establecido la mínima región energía donde tú es posible que halles a tu sobrino. ¿No? ¿Me dejo entender o no? Profe, entonces la ecuación de onda del electrón va a permitir hallar la posición del electrón más probable dentro del orbital. Claro, la posición y la ubicación más probable, no la exacta no, porque no se puede exactar. Siempre y cuando le agregues la palabra probabilidad, está muy bien. Probable, no es exacta. ¿No? Entonces, ahí ya no estás alterando la característica, estás hablando de una probabilidad nada más. ¿No? Ay, profe, gracias. Cuando viene mi sobrino, por ejemplo, ¿no? Viene mi sobrino, estamos de acuerdo, yo tengo que cuidarlo. Entonces, yo no le permito que esté en la cocina, no le permito que esté en el baño, no le permito que esté en la sala, no permito que juegue con las herramientas que acá tengo que es de mi padre. Entonces, enciende el play y él se queda ahí jugando. Y yo avanzo con mis cosas. Entonces, ¿qué he restringido? He restringido matemáticamente un área donde estoy seguro que va a estar. O estoy con la máxima probabilidad que ahí lo voy a encontrar. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Yo me puedo descuidar un momento, pero ¿en dónde lo más probable que yo lo encuentre? Sentado frente a la tele jugando play. ¿No? Porque ya he restringido esa mínima área. Sé que es bien difícil que se mueva por ahí. Si se mueve de ese play es porque tal vez no funcionó el juego y entonces me fue a buscar. Es bien raro que ocurra. Lo más probable es que se encuentre ahí en el play. ¿Se entiende o no? ¿Saldrá en el ejercicio de teoría eso, no, profe? No, de teoría solamente viene para que reconozcas el concepto y quién lo propone. Concepto y quién lo propone. Así que cuando te digan que una partícula tiene un doble comportamiento, dualidad. De Broglie. Cuando te digan que no se puede determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad, que te digan incertidumbre. Cuando te digan que es una ecuación para establecer la mínima energía de una región llamada orbital, es la ecuación de qué? De onda. ¿Sí? Rodinger. Claro, te da como resultado una región, ¿ah? Una región, señorita. No un punto, no, una región. La región se llama REMPE o orbital atómico. Te da la región. Profe, pero Sí. nosotros no tenemos que resolver la ecuación, ¿verdad? ¿Ah? Nosotros no tenemos que resolver la ecuación, ¿verdad? No, para nada, para nada. Usted solamente tiene que relacionar la ecuación con quién la propone, nada más. A lo mucho tenemos de relacionar la ecuación con quién la propone. Es relacionarlo, no resolverlo, no escribirlo. Solo relacionarlo, nada más. Tienes que relacionarlo. Entonces, cuando tú ves este símbolo de la letra griega, de frente con Broglie. Cuando tú ves este símbolo, ¿de frente con quién? Con Luis de Broglie. Cuando ves estos símbolos, ¿de frente con quién? Con Heisenberg. De frente nada más. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien, Jorge. Excelente. Muy bien. Ya, lo puedo borrar, ¿no? Ya ver.
Muy bien, Saavedra, muy bien. Muy bien. Entonces, ya le tomamos captura. Vamos a avanzar ahora con las características, ¿ya? Muy bien, muchachos. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a estudiar? Ahora vamos a estudiar la distribución de las regiones de la nube electrónica, ¿ya? Vamos a estudiar la distribución de las regiones de la nube electrónica, ¿sí? Muy bien, muchachos. ¿Cuáles son las regiones de la nube electrónica? A ver, creo que ya conocemos una. Creo que ya conocemos Orbital. la teoría atómica actual. A ver, ¿cuál es la región que se estableció en la teoría atómica actual? ¿Me pueden decir? Orbital. Orbital. El orbital atómico. Muy bien. ¿No? El orbital atómico. Ahora, la pregunta es, ¿esta es la única región? No. 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 Siguiente pregunta. ¿Es la primera o la última región en conocerse? Siguiente pregunta. Última. Es la última. Eso significa que hay otras regiones que ya se habían establecido. ¿Me puedes decir cuáles son las otras regiones que ya se habían establecido? Niveles, subniveles. Nivel, Claro, subnivel. muy bien. Los subniveles o subcapas. Y acá, niveles y capas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿quién estableció esta región? ¿Te acuerdas? Se estableció gracias a Erlanger. Erlanger, ¿no? ¿Y los subniveles con quién? ¿Alguien sabe los niveles? ¿Quién lo establece? ¿Se acuerdan qué científico estableció la existencia de los niveles y los subniveles? A ver. ¿Alguien sabe? Se supone que es antes de Rödinger, antes del principio de la incertidumbre, antes de la dualidad, antes. Moller. ¿Alguien sabe? Moller. Boller, no, Boller no tiene nada que ver acá. Sigamos intentando, vamos, sigamos intentando.
Vamos, participamos. A ver, todo tiene que ver con la teoría atómica. A ver, científicos de la teoría atómica. Bohr. Bohr, bien, pero ¿Verdad? ¿quién es Bohr? Capas. El Capas. del modelo atómico. Niveles, ¿El de capas? Capas. capas o niveles. Bien, Bohr, capas. Muy bien. ¿Y quiénes son los subcapas o subniveles? Rutherford. Empieza con A y S. Arnold, así se llama. Schopenhauer. Schopenhauer, no, Schopenhauer era del Espera. equipo para establecer la bomba atómica. Schopenhauer no. Albert Einstein. Albert Einstein, no, estoy diciendo Arnold, no Albert, Arnold. Allá. Arnold Sommerfeld, muy bien, Yasmin. Arnold Sommerfeld. Ahí está, Arnold Sommerfeld. Ahí está, muy bien. ¿Cómo se le llama esta teoría? La teoría de Bohr, pues, ¿no? La que explica la estabilidad del átomo de hidrógeno, ¿sí o no? Esta teoría se llama la teoría, algunos libros le llaman Bohr-Sommerfeld, ¿eh? Algunos libros le llaman Bohr-Sommerfeld porque lo que hace Sommerfeld simplemente es modificar una parte de la teoría de Bohr. Lo modifica una partecita nada más. Una partecita solamente lo modifica. Por eso le llaman también teoría Bohr-Sommerfeld. Y esta es la teoría actual de Erwin Rödel. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces dígame. ¿Cómo representa Bohr el nivel? A ver, dígame, ¿cómo representa Bohr el nivel? Dígame. N minúscula. ¿Cómo? N minúscula. N24. N Minúscula, perdón, gracias, yo te escuché bien. N minúscula, nos dice nuestra compañera N minúscula. N minúscula, muy bien. Muy bien. Pero dime el mínimo valor. 0. El mínimo valor. ¿Cuál es el mínimo valor? ¿Qué valor? 1 o K. 1 o K también. Uno. De ahí, 2, 2, 3. 3, 4, 5, 6 y 7. También se le dice capa, ¿no? Y la capa, ¿cómo se representa ahora? Cada número. A, L, M, N. ¿Mayúscula o en mayúscula? En mayúscula. A, L, M. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿O ya se están perdiendo? Mayúscula. Sí, recuerdo. Pero ya. Ya, está bien hasta ahí. ¿Están entendiendo hasta ahí, no? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cómo se representa el subnivel? SPF. Ah, muy bien. S, P, D, F. Espera. Subnivel o subcapa me dices con la letra S en minúscula, P en minúscula, D en minúscula, F en minúscula, ¿sí o no? ¿No? Sí. ¿Y qué más? ¿Con qué otros valores lo representan los subniveles? A ver. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3 respectivamente. Hasta llegar al L, ¿sí o no? Hasta llegar al L, ¿sí o no? Con L se lo representa, ¿sí o no? Hey, ¿me están entendiendo hasta acá? No hay ninguna duda hasta acá, ¿no? No hay ninguna duda, todo está claro hasta acá. ¿No? Todo bien, profe, todo bien, tranquilo. Todo bien, perfecto, todo bien, muy bien. Ya está. ¿Y alguien sabe cómo representar a un orbital? ¿Cómo se lo representa? No tiene número. Esférico, SPDF. globular y... Ah, no, lobular y bilobular. No. Rayita. La raya en cuadrado. La raya. No. Si no hay nada, ¿cómo le llamas a este orbital? Vacío. 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 Si hay un spin, Semilleno. 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 al electrón, ¿cómo le llamas? Desapareado. Apareados. Apareados. No, orbital. Lleno. Orbital lleno. Lleno. Y a los electrones, Apareado. perfecto, muy bien, perfecto. Paramagnético. Ahora, dime, ¿qué forma tienen ellos? A ver, ¿qué forma? A ver. Esférico. Esférico. Globular. Esférico. Bilobular. Espérate.
Tetralobular y compleja. Bilobular. ¿Qué más? Tetraglobular. Tetralobular. Tetralobular. Ah, espera. Ahí está. Tetralobular. Tetralobular. ¿Qué más? Completo. Compleja. Compleja, ¿no? Compleja. Vamos a poner esta forma compleja, que así he visto en los libros, ¿ya? Ahí está, ¿no? Me dice la forma globular. Esférica. Bilobular. Bilobular. Tetralobular. Compleja, ¿no? La letra S, la letra P, la letra D, la letra F. Muy bien. Siguiente. Chicos, ¿cuánto es la máxima cantidad de electrones según orbitales? 2 electrones. 2. En cualquier orbital es 2. ¿Sí? Bien. En cualquier es 2. ¿Estamos de acuerdo? Acá lo vamos a poner mejor. Acá. Máxima cantidad de electrones, ¿no? Igual a 2. Ahí está. Igual a 2. Muy bien. Chicos, ¿cuál de las dos tiene orbitales degenerados? ¿Cuál de las dos tiene orbitales degenerados? ¿Cuál de las dos? Los subniveles. Los subniveles, ¿no? Los subniveles tienen orbitales degenerados. Ahí está. ¿Y qué significa orbitales degenerados? Que tienen la misma ¿qué? ¿Energía? Ah, muy bien. ¿Qué energía? Relativa. Sí, Relativa. relativa. ¿Qué tipo de energía relativa? ¿Quién me dice que es igual a Nivel más. Nivel más. N más su nivel. N más quién? L. Más L. N más L. Muy bien, muy bien. Oye, la energía relativa tiene una relación con la estabilidad. ¿Alguien sabe si es directa o inversa? Inversa. Inversamente proporcional. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, no se vayan a olvidar esto. No se vayan a olvidar de esto. ¿Ya? No se vayan a olvidar. ¿Sí? Chicos, si los subniveles, vamos a poner acá, en subniveles de la misma suma. 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 Cuando son subniveles de la misma suma, la energía relativa es proporcional a quién? Al N, ¿no?
¿ya? Es directamente proporcional al n. No se olviden, ¿ah? ¿Sí? Cuando tiene la misma suma, directamente proporcional al n. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? Todos están entendiendo, ¿no? No hay ninguna duda hasta acá, no hay ninguna pregunta hasta acá, todo está claro, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos entonces. Chicos, para hallar el número de orbitales, ¿a qué es igual? 2L más 1. 2L más 1. Para hallar el número de electrones, ¿a qué es igual? El doble de 2L más 1. 4. Ahí está, 4L más 1. Ahí está. ¿No? Ya, no se olviden, ¿ah? Estas son las fórmulas para hallarlo en un subnivel, ¿ah? En un subnivel, ¿sí? No hay ninguna, si tienen alguna duda me avisan, ¿ya? Entonces, eso es para hallarlo en un subnivel, ¿no? Te dicen, en L igual a 3, ¿cuántos orbitales hay? Utilizas esta fórmula, L igual a 3, lo reemplazas. En la letra L igual a 5, ¿cuántos electrones hay? Utilizas esta segunda fórmula, L lo reemplazas por 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo reemplazas y te da los valores, ¿ya? Muy bien. Siguiente. Chicos, acá de frente veamos fórmulas. A ver, fórmula. ¿Qué representa el valor del n? ¿A qué regiones representa el valor del n? ¿A qué regiones representa el n al cuadrado? ¿Y a qué regiones representa el 2n al cuadrado? A ver, ¿me pueden decir? ¿A qué región representa el valor del n? Aparte de un nivel. O sea, el valor del n es un nivel, pero representa a otras regiones dentro de ese subnivel. ¿Número de subniveles? El número de subniveles. Número de subniveles. Muy bien. Y la segunda, ¿qué representa? ¿Al número de qué? Orbitales. Al número de orbitales. Y la tercera, al número máximo de qué? Electrones. Lo máximo de electrones. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Se entendió acá el estudio de las regiones del átomo? ¿Se entendió hasta acá las regiones del átomo, muchachos? A ver. Vamos a tomarle una captura. La letra L representa un subnivel, claro que sí. N representa el número de orbitales, Ángela. N representa al nivel. Y también representa el número de subniveles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con estas fórmulas, con este repaso hasta acá? ¿Alguna duda de las fórmulas? N es niveles. Ajá. N al cuadrado, Kevin, representa la cantidad de orbitales en un nivel. N al cuadrado representa la cantidad de orbitales en un nivel.
Profesor, el número de tales es 2L más 1. Dime, ¿cuál es la pregunta? La cantidad de orbitales es 2L más 1. La cantidad de orbitales es 2L, pero en un subnivel, señorita. Y 2 en el cuadrado también es la cantidad, en el cuadrado es la cantidad de orbitales, pero ¿en dónde, señorita? A ver, señorita, sí, con este ejemplo me vas a entender. Yo te digo L igual a 3 y te digo acá N igual a 3. Y quiero el número máximo de los electrones en cada uno de ellos. Ah, ya, esta región es un subnivel, profesor. 2 por 3 más, perdón, 4 por 3 más 2. Profe, este es un nivel. En un nivel es 2 en el cuadrado. 2 por 3 al cuadrado. ¿Se entiende, señorita, la aplicación ahí de la fórmula? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. Otra duda que tengan. Vamos. Ahora o nunca. Otra duda que tengan. ¿Se entiende la aplicación de la fórmula? ¿Se entiende? Todo bien. Mira, ustedes me dicen que todo está bien. Y al final, cuando quieran resolver ejercicios, no se acuerdan. Ya, no tiene ninguna duda entonces. Perfecto. Ya le voy a tomar captura y vamos a seguir avanzando. Muy bien. Chicos, ahora vamos a estudiar. La configuración, ¿qué cosa, por favor? Electrónica. Ahora vamos a estudiar la configuración electrónica. Conocemos las regiones, ya recordamos las regiones. Ahora vamos a estudiar la configuración electrónica. A ver, ¿qué es la configuración electrónica para ustedes, por favor? ¿Qué es la configuración electrónica para ustedes? A ver. Distribución de los electrones. ¿Qué es el reparto de qué? Globular también le decimos a la esfera, Kevin, globular también. Globular es donde le decimos también a la esfera, o sea, orbital esférico u orbital globular. Así también le decimos. ¿Ya? Muy bien, entonces, la configuración electrónica, ¿qué viene a ser? Vamos a poner acá. Es el reparto u ordenamiento de los electrones en la nube electrónica. Se representa por niveles y subniveles.
¿Viene de las 10? Dime. ¿Viene de las 10? ¿Qué diga? Muy bien. Ejemplo. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Mira, acá tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S6. ¿No? Vamos a señalar. Vamos a señalar. ¿Qué es el número 1? El número 1 es la región llamada nivel. Es el nivel de energía. ¿No? Es el nivel de energía. Y se representa por coeficientes. 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿No? En una configuración, los niveles se representan por coeficientes. ¿Sí? Siguiente. Bien. Esta letrita de acá, que son subniveles de energía. ¿Y cómo se representan los subniveles de energía en una configuración? Mediante letras S, P, D, F. Así se van a representar los subniveles en una configuración. Cada letra es un subnivel de energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué representa esto de acá? Representa la cantidad de electrones. ¿Qué representa? La cantidad de ¿qué? De electrones. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de electrones. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Siguiente. ¿Cuál es la finalidad de la configuración? A ver, ¿alguien sabe cuál es la finalidad de la configuración electrónica? A ver. Conocer las propiedades. ¿Conocer qué? Las propiedades. Muy bien. Determinar las propiedades. Ya está. A ver acá. Determinar la primera finalidad. Determinar las propiedades. Determinar las propiedades. Las propiedades. Ahí está. Químicas del átomo. ¿Y cómo determinan las propiedades químicas del átomo? Conociendo su ubicación en la tabla periódica. Mediante los... Empieza con de Valencia. Electrones de valencia. EUV. Habla. Electrones de valencia. Electrones de... Valencia. Electrones de valencia. Muy bien, muy bien. Ahí está. Electrones de valencia. Ahí está. Segunda finalidad. ¿Cuál es la segunda finalidad de una configuración? Alcanzar la máxima estabilidad. Alcanzar la máxima estabilidad. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán! Alcanzar la máxima estabilidad. Excelente. Alcanzar la máxima estabilidad. A ver, ¿y cómo se le conoce cuando un átomo tiene la máxima estabilidad? ¿Cómo se le conoce el átomo cuando tiene máxima estabilidad? Estado basal. Estado basal. Estado Basal. Estado basal. O fundamental. Muy bien, estado basal o fundamental. Lo máximo, muchachos. Estado basal o fundamental, ¿no? Oye, para que una configuración tenga máxima estabilidad, ¿cómo tienen que repartirse los electrones según su energía? ¿Con la máxima o con la mínima? Si tú quieres la máxima estabilidad. ¿Dónde deben repartirse? ¿Regiones de máxima energía o de menor energía? Si tú quieres la máxima estabilidad. En regiones de máxima energía. Así, tú quieres la máxima estabilidad, deben repartir en regiones que tengan máxima energía. La estabilidad con la energía era directamente proporcional. Si ustedes me contestaron eso la vez pasada, hace un momento me contestaron. Era inversamente proporcional. ¿Qué relación tenía? Ustedes me han contestado eso muy bien. Mínimo. Está en la diapositiva anterior. O mejor dicho, en la pizarra anterior que hemos borrado. ¿Cuál era la relación? ¿Directa o indirecta? Delta. Indirecta, directa.
Indirecta. Con la máxima estabilidad, ¿en qué regiones lo debo repartir? Las de menor. La menor De menor energía. Ah, en el menor. Menor energía. Muy bien, listo. Pregunta, hasta acá, ¿quedó claro la explicación de configuración electrónica? Una configuración es repartir los electrones en la nube en las regiones llamadas niveles y subniveles. Los niveles los vas a representar por números enteros, van como coeficiente, los subniveles van después del coeficiente en forma de letras en minúscula y como exponente la cantidad de electrones repartida en ese subnivel. ¿Sí? Pues, ¿cuál es la finalidad de configurar, de describir o determinar las propiedades químicas que tiene ese átomo con la cantidad de electrones de valencia y alcanzar la máxima estabilidad, que significa repartir las regiones que tengan la menor energía relativa? ¿Listo? ¿Difícil hasta acá? ¿Hasta acá está difícil? ¿Alguna pregunta que no se haya entendido hasta esta altura de la clase? Sí, dice, a ver, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es la duda hasta acá? Ah, no, profe. Vale. Entonces copiamos eso, copiamos. Muy bien, borramos. Vamos a ver ahora principios de la configuración electrónica, ¿ya? Vamos a hablar ahora principios de la configuración electrónica. Muy bien, muchachos. ¿Saben cuáles son los principios de la configuración electrónica? ¿Cuántos son? Son tres, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son? Exclusión. Rempe. máxima multiplicidad. Regla de Moller, de Pau. Ahí está. De Pauli. Principio de Aufbau. Principio de Hum.
principio de máxima multiplicidad. ¿O no? Principio de exclusión. ¿Muy bien? Muy bien, muchachos. Entonces, sabemos que el principio de Aufbau se le conoce como el principio de construcción, ¿no? También se le conoce como el principio de construcción. ¿No? ¿Qué nos dice el principio de construcción? ¿Alguien nos dice el principio de construcción, muchachos? A ver, ¿qué nos dice? Los electrones se reparten De menor a mayor. de menor a mayor Energía relativa. energía relativa, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama la regla que guarda concordancia con el principio de Aufbau? ¿Cómo se llama esa regla? Es una regla donde ya te está mostrando el ordenamiento creciente de las regiones que hay en la nube electrónica. ¿El serrucho? Claro, bien, la regla. Para poder la regla de desarrollo o la regla de Moeller, ¿no? La regla de Moeller. La regla del serrucho o la regla de Moeller. ¿Sí? La regla del serrucho o la regla de Moeller. ¿Sí? Muy bien. ¿Y si cuál es la regla de Moeller, no? Dice así. 1S2, 2S2, 2P6. ¿Quién sigue? 3S2. 3S2. 3S2, SP6. 3P6, 4S2. 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 3D10. 3P10, 4P6. 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 5S2. 5S2. 4D10. 10. 4P10, 5P6. P6. 5P6, 6S2. 6S2. 6S2, 4S14. 4, 4F14. 4F14, 5D10. 5 de 10. 5 de 10, 6P6. 6P, 6. 6 y 7S2. 7S2. 5F14. 5F14. ¿qué más? 5F14. 14. 5F14, 6 de 6 10. de 10. 6 de 10. 6 de 10. 7. 7P6. P de 6. 7P6. ¿Sí o no? ¿No? Lo encontramos como el si, sopa, se da pensión. Se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo.
Sí, soy promedio, soy promedio, soy de promedio, soy promedio, soy futuro de promedio, soy futuro de promedio. Sí, salí del penal, no, sí, soy penal, salí del penal, salí fuera del penal, salí fuera del penal. ¿No? Así, ¿no? Ya. Tú ves una configuración que cumple este orden, automáticamente cumple el principio de Aufbau. Ves que cumplen los dos, porque si cumple uno, cumple el otro. Tenlo en cuenta siempre. Toda configuración que cumple la regla de Strucho ya cumple el Aufbau. Toda, profesor, toda. Toda configuración que lo hace según la regla de Strucho cumple Aufbau. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Toda configuración que cumple la regla de Strucho cumple Aufbau. Y toda configuración que cumple Aufbau se encuentra en estado va, en estado ¿qué? Basal, ¿no? En estado basal, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué configuraciones no cumplen? A ver, no cumplen, a ver. ¿Qué configuraciones no cumplen? Las configuraciones que no cumplen son las configuraciones denominadas excitadas. ¿Y cómo se puede generar una configuración excitada? Una configuración excitada se genera por una, dime, transferencia o transición. Dime, transferencia o transición. Transición. Una configuración excitada, ¿por una transferencia o transición? Transición. Transición. Ahí está, transición. ¿Qué es una transición? Cuando uno, solamente uno o varios. Salto de electrones. Varios. O varios, puede ser uno o varios. ¿Qué pasa con este uno o varios? ¿A dónde se van? A otro. Saltan. Otro orbital. ¿A otro qué? ¿A otro qué? ¿A otro sub? Orbital. Otro orbital. Otro Orbital. Otro orbital, otro rempe. otro orbital de mayor energía. Yeah. ¿Y cómo el electrón saltaría a otro rempe? ¿Qué tiene que hacer el electrón para que salte a otro rempe de mayor energía? Porque el electrón está en una órbita de menor energía. Y tú me estás diciendo que está saltando a otra órbita de mayor energía. ¿Qué tiene que ser para irse de menor a mayor energía? ¿Qué tiene que ser para irse de lo popular a lo VIP? De la entrada que te cuesta 30 soles a la entrada que te cuesta 50 soles. ¿Qué tiene que ser? Estar lleno. ¿Tiene que? Tiene que ser semilleno. No. Lleno. Estás en una región de menor energía y quieres ir a una de mayor. ¿Cómo en química se explica o en física cuando un electrón está en una región de menor energía y salta a una mayor? ¿Cómo? ¿Cómo hace eso? Libera un fotón. ¿Cómo es liberar energía? Estás en una menor y quieres ir a una mayor. ¿Tienes que liberar energía para ir de una menor a una mayor? Es como decir, o sea, tienes 20 soles. Ganar. 20 soles para ir a una mayor. Absorber energía. Tiene que absorber energía. Absorbe energía. Muy bien. Entonces, absorbe energía. Absorbe energía. ¿Y cómo se absorbe la energía en física cuántica? ¿Cómo se absorbe la energía en física cuántica? Ganando un fotón. Ah, mediante mediante un Fotón. Claro, mediante un fotón. Cada electrón que absorba un fotón, ¿no? Va a saltar de menor a mayor energía, ¿sí? Si el fotón es muy energético, el salto será más grande. Si el fotón es menos energético, el salto será pequeño. Va a depender de la energía que absorba en el fotón. Por cada salto absorbe un fotón. Chicos, por cada salto absorbe un fotón. ¿No entendió? ¿No entendió? ¿Sabes, Sebastián? ¿Entendiste? A ver. De nuevo. A ver, de nuevo. ¿Qué es el principio de Aufbau? También se llama principio de construcción. ¿Qué nos dice el principio de construcción? Nos dice que los electrones deben repartirse de menor a mayor energía, sin saltar, sin, como se dice, dejar espacios vacíos, sin dejar sus niveles vacíos, orbitales vacíos. Tienen que ordenarse de menor a mayor sin saltar. Para cumplir la regla de Aufbau, le estoy diciendo que debe cumplir la regla de Molière, ya que ambas siempre van de la mano. Toda configuración que cumple Aufbau cumple la regla de Molière. Y la regla de Molière solamente te tienes que grabar una memotecnia, que es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6 y así sucesivamente. Sin embargo,
hay configuraciones que no cumplen estas dos. ¿Cuáles son las configuraciones que no cumplen estas dos? Son configuraciones que han hecho una transición. ¿Qué es una transición? Una transición es cuando uno o varios electrones se han ido a una región de mayor energía. ¿Y cómo se han ido a una de mayor energía? Si deben estar en una menor, porque han absorbido energía. ¿Cómo absorben energía? Absorbiendo un fotón, un fotón. Cada electrón que salta absorbe un fotón. ¿Saber? ¿Se entendió? Anomalías no, ahorita no me digan de anomalías, no estamos hablando de anomalías. Ahorita no toques nada de anomalías. Saavedra, el fotón lo absorben de ese mismo, o sea, el átomo está expuesto a fuerzas externas, Saavedra, y esa fuerza externa le da el fotón. Es como si tú bombardearas un átomo con energía externa y ahí absorbe el fotón. ¿Me dejo entender o no? O sea, tú provocas la excitación. ¿Quedó claro o no? ¿Se entiende, Saavedra? Del medio externo del átomo. El átomo absorbe energía y se excita. Ya está, perfecto. Entonces, a ver. Por ejemplo, mira, acá hay una configuración que no cumple ninguna de estas dos. No cumple, ¿ah? 1S2, 2S2, 3P1. No cumple esa configuración. No cumple, Juan. No cumple la regla de serrucho. Dime, ¿por qué no cumple? ¿Qué pasó? Dime, ¿por qué no cumple? Dime, ¿por qué no cumple? ¿Qué pasó? Es 2P. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no cumple? ¿Qué ocurrió? Una transición. Una transición. ¿Cuántos electrones saltaron? Dime, ¿cuántos saltaron? 6. No, 6 no. No es 6. Vamos, ¿a qué es? 1S2, 2S2, 3P1. Vamos. ¿Cuántos saltaron? 5. No, 5 tampoco. Piensa bien, vamos, piensen bien, ya están, ya tienen que hacer práctica, a ver. 1S2, 2S2, acá le viene 2P1, 2P1. Escuchen primero, 1S2, 2S2, acá debe ir 2P1, pero no hay 2P1, hay 3P1. Les pregunto entonces, si esto no cumple es porque hay una transición. ¿Han saltado electrones? Me estoy preguntando, ¿cuántos electrones han saltado? ¿Me pueden decir ahora cuántos han saltado? 5. 7. 5, no, 7, no. De nuevo. 8. 1S2. 8. No, 8. no, con las puras C, no me adivinen. 1S2, 2S2, 2P1, y no hay 11. 3P1. ¿Cuántos electrones saltaron? 1. 1, por el amor de Dios. 1, por el amor de Dios. Por fin se dieron cuenta. 1. De nuevo. Yo dije 1, profe. 1S2, 2P1. 1, así le tengo que hacer a ustedes. Así le tengo que hacer a ustedes por el amor del Señor. Así le tengo que hacer a ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que tengo que hacerles a ustedes? ¿No? ¿Se dan cuenta, no? Le estoy diciendo bien claro. 1S2, 2S2, 2P1, ¿sí o no? 2P1, ¿sí o no? Debió ir 2P1, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? Ese electrón saltó al 3P1, ¿sí o no? ¿Saltó o no? Y yo les pregunto, por eso les digo, ¿qué ocurrió? Una transición. ¿Cuántos electrones saltaron? Me deben contestar, un electrón saltó, profesor, solo uno. Y me dice la señorita, o me dice alguien que saltaron 2. Vuelta, repito, saltó, a ver, pongámonos de acuerdo, ¿saltaron 2 o saltó 1? ¿Cuántos electrones? Profe, 1. Todos estamos de acuerdo. 1. Hace rato, profe. Saltó 1, muy bien. ¿Desde dónde saltó? Muy bien, ¿desde dónde saltó? ¿Pueden decirme desde dónde? Desde el P. Desde el 2P, ¿hasta dónde saltó? Hasta el 3P. Muy bien, Sayuri, eso sí tienes razón, saltó 2 espacios o 2 subniveles, sí, ahí sí tienes razón, Sayuri. ¿No? Pero Sayuri, yo estoy preguntando no los espacios, yo estoy preguntando cuántos electrones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya ves, sí he preguntado claramente, ¿cuántos electrones han saltado? Un electrón, profesor. ¿Desde dónde saltó? Claro, Saavedra. Claro, entre subniveles. Puede, como te vuelvo a repetir, Saavedra, y a los demás le digo, profesor, siempre salta de un P a un P, porque seguramente me van a decir eso. Profesor, ¿siempre va a saltar del P al P? No, no va a saltar del P al P. Eso va a depender de la cantidad de energía que absorba el fotón.
Profesor, ¿siempre salta de un P? No, puede saltar de un S, pueden saltar de un D, puede saltar de un F. Tú tienes que reconocerlo en el examen. ¿Y cómo lo reconoces? Porque no cumple la regla de quién. ¿Qué regla no está cumpliendo? Julio, cuando tú me preguntas del examen, estamos preguntando anomalías, Julio. Todavía no vemos anomalías, por favor, estimado alumno. Todavía no toques anomalías, si no te vas a confundir a los demás. Dime. ¿Puede dar otro ejemplo, por favor? Por eso, ahorita. Pero, profe, quiero que quede claro, ¿cuándo se dan cuenta que hay transición? Cuando no cumple la regla de qué. ¿Me escucharon? profe, ¿Te parece que... Mayer. Ya, dime, pregunta, a ver. le puedo preguntar una cosa, pero no es necesariamente de este tema. O no creo, ¿no? Ya, a ver, pregunta ahorita. ¿Por qué es que el criptón, el xenón y el radón tienen estado de oxidación? El criptón, el xenón y el radón. Sí. Muy bien, ya, yo te explico al toque nomás, ¿ya? Tú sabes muy bien que los átomos de los gases nobles no reaccionan a condiciones ambientales. Claro, claro. Bueno, a condiciones ambientales no reaccionan. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes forzar a esos elementos a que reaccionen o no? Ah, sí, pero eso era solamente para hacer ensayos científicos, nada más. Claro, por eso. Pero forzarlo, ya cuando tú lo fuerzas, que ya no están en condiciones ambientales, ahí ya presentan estado de oxidación, porque está forzándolo a que se compartan. Y cuando se compartan, ganan o pierden, ¿qué cosa quiere? Un estado de oxidación. ¿Se entiende o no? Ah, ya, Pero perfecto. tú lo estás Claro. forzando, Sí. ¿ya? Ya, Y perfecto. ahora sí, digamos, otro ejemplo. Mira, me dicen otro ejemplo. Como les vuelvo a repetir, si no cumple la regla del serrucho, entonces ahí hay una transición. Que no cumple la regla del serrucho, ¿ah? Tenemos acá, mira, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, 4S1. Habla, ¿hay transición o no hay transición? Sí. No. Sí. ¿Sí o no? Decídanse. Sí hay. Sí. Siga Sí, la sí, regla sí. del serrucho. Ya, yo sigo la regla del serrucho. No hay. 1S2, ahí no veo que hay transición. Ahí no veo que han saltado electrones, no. 2S2, no veo transición ahí. 2P6, no veo que hay transición. 3S2, no veo que hay transición. 3P5. 3P5, señores. Ahí debió ir 3P5. No debió ir 3P4. ¿Qué pasó? No. Dime, ¿qué pasó? Transición. Una transición Transición. de un electrón. No se está cumpliendo la regla del serrucho. ¿Por qué no? La regla del serrucho va de la mano con el Auerbach. Auerbach dice, oye, todos los electrones, los posibles, tienes que repartirlo en la región de menor energía. Todos. Hasta que no se llene, no puedes pasar a la siguiente. Mientras esto no termine en 3P6, no puedes repartir electrones en el 4S1. No puedes repartirlo mientras no se llene el anterior. ¿Se entiende o no? Sí, profe, perdone. Ya, ¿se entendió? Por eso les dije en teoría, que siga la regla del serrucho. Si no sigue la regla del serrucho, transición. Por eso les estoy diciendo, por eso dije la teoría. Principio de Aufbau, los electrones se reparten de menor a mayor. Para que se cumpla este principio, debe cumplirse la regla del serrucho. ¿Cuándo no se cumple? Cuando hay transición. Entonces, cuando no se cumple la regla del serrucho, hay transición. ¿Y qué pasó? Se le llaman configuraciones excitadas. Así que a esta configuración, ¿cómo le vas a llamar? ¿Cómo le vas a llamar esta configuración? Excitada. ¿Cómo le vas a llamar a esta configuración? A esta de acá. Excitada. Esta configuración, ¿cómo le llamarías? Si viniera así en el examen, ¿cómo le llamarías esta configuración? Basal. ¿Esta le llamarías? Basal también. ¿Por qué basal? ¿Por qué basal? Cumple con el estudio. Cumple con la regla de Claro. Muy bien. Ay, ay, ay. Listo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Un Dime. elemento excitado puede formar enlaces? Un elemento.
Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, sí puede formar excitado porque cuando se excita, se aparean sus orbitales y hace hibridación, muchachos. Cuando veamos hibridación, vamos a observar la excitación de un electrón, de un orbital lleno hacia un orbital vacío. Y cuando ocurre ese salto, que es lo mismo que estamos viendo hasta acá, los orbitales de esa capa de valencia se van a mezclar para generar orbitales semillenos. Y esos orbitales semillenos con los orbitales del otro átomo se van a parear y van a formar enlaces covalentes. ¿Se entiende o no? O sea, profesor, en la teoría del enlace covalente, ya, no se preocupen si no entiende, ya. Pregunta, ya. Directo. Su compañero me preguntó, profesor, ¿los átomos pueden excitar su configuración para formar enlaces? Esa es la pregunta clara y directa. Y la respuesta es sí. Sí, listo, se acabó. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Eso lo vamos a ver en el tema número 6, que se llama hibridación. Ustedes lo conocen como el SP, SP cuadrado, SP cubo D. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Ya, ¿se acuerdan todos? Alessandra, seguro es la primera vez. Alessandra, es la primera vez que estás... No, yo le respondí a mi compañero que preguntó. Ok. Muy bien, listo. ¿Quedó claro hasta acá entonces? No hay ninguna duda hasta acá. ¿Se entendió que es una transición? ¿Alguna duda? ¿Se entendió que es una transición? ¿Qué es una transición? A ver, en sus propias palabras. ¿Es el salto de qué? De un electrón hacia otro. ¿De uno necesariamente o pueden ser de dos o más? De dos o más. Claro, de dos o más. Yo te doy ejemplos de uno. Yo te he dado ejemplos de uno. No significa que va a venir uno. Pueden saltar dos o más electrones. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque eso va a depender de la cantidad de energía que sale. Si saltaron dos electrones, absorbieron dos fotones. Si salta un electrón, absorbió un fotón. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Entonces, profesor, hasta acá yo he entendido que una configuración cuando no cumple la regla del serrucho, no cumple Aufbau y se llama excitado. ¿Se entendió hasta acá? Cuando no cumple la regla del serrucho, cuando no cumple, ¿cómo se llama? ¿Qué? Excitado. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de anomalías. Ahora sí vamos a hablar de anomalías. Profe, ¿qué es una anomalía? Ya que me entendieron cuándo es un excitado, ahora vamos a hablar de una anomalía. ¿Qué es una anomalía? Una anomalía, escúchame por favor, es una configuración que no cumple Aufbau. Profe, si no cumple Aufbau, ¿qué no cumple, muchachos? A ver si me entienden. Molière. Pero, ojo, ¿por qué se le llama excepción, profesor? Pero es basal. ¿Qué, profesor? Con calma y con paciencia. ¿Qué es una anomalía? Es una configuración que no cumple Aufbau, que no cumple la regla del serrucho. Los electrones han saltado, pero esa configuración donde se nota clarito, es sinvergüenza esa configuración, ¿eh? Se nota clarito que han saltado los electrones, pero es basal, no es excitado. Por eso se le llama anomalía. Oye, no cumple, pero es basal. ¿Se entendió hasta acá? Ejemplo. Ejemplo. Ya sabía que iba a decir ejemplo. Ya. Anomalía. Vamos a borrar esto un ratito. Vamos a poner acá. Anomalías. Anomalías de la configuración electrónica. Ahí está. ¿No? ¿Qué dicen las anomalías de la configuración electrónica? A ver. No cumple. ¿Qué no cumple? Lúcete. Con la regla de Aufbau. No cumple con la regla de Molière. Aufbau. ¿Ya? Muy bien. Aufbau. No cumple
la regla de Mollier o la regla del serrucho. Mollier o el serrucho. Ahí está. Está en estado basal. Pero ¿está en qué estado? ¿En qué estado está? En estado basal. Basal. ¿Cómo se comprobó cómo se comprobó la existencia de estas configuraciones? Tal vez te pregunta. Se comprobó en forma experimental. Ah, o sea, no en forma teórica, ¿no? En forma experimental se descubrió que había configuraciones que no cumplen estos principios teóricos, pero sin embargo son de máxima estabilidad. En forma experimental. ¿Y cómo se llama ese experimento? Se llama reacción de rayos X. Se llama el experimento. Extracción de rayos X. Entonces, para que no cumpla, chicos, para que no cumpla, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber para que no cumpla estas dos? ¿Cuándo una configuración no cumple estas dos? Transición. Ay, excelente. Excelente, muy bien. Pero esta transición no se da en cualquier lugar. ¿Ah? Acá, por eso vienen las excepciones. Esta transición es bien conocida, profesor, sí, bien conocida. ¿Cuál es esa transición? Es cuando los electrones saltan del S al D. Solo ahí es permitido las anomalías, del S al D. El S está en un mayor nivel y el D está en un penúltimo nivel. Y generalmente salta un electrón o dos electrones. Es permitido solamente para él. Yo creo que esto es suficiente. A ver, cuando a ti te preguntan, yo quiero llegar a casa y quiero aprender qué es una anomalía. A ver, el profesor me enseñó, me hizo recordar, no me enseñó, me hizo recordar. ¿Qué es una anomalía de la configuración electrónica o una excepción al principio de Mohs? Son configuraciones que no cumplen Mohs, no cumplen la regla del serrucho, pero están en estado basal, se determinaron de forma experimental la existencia de estas configuraciones y ha ocurrido una transición del S al D, del S al D. ¿Y cuáles son esas anomalías muy conocidas? Creo que ya sabes qué voy a decir, o algunos ya saben qué voy a decir. La del subnivel de ¿cuánto? 4 y 9. Hay otra información que me faltó. No quiero que todo quede al aire. Ocurre en átomos neutros. ¿Ocurre en átomos qué? ¿En qué átomos? Neutros. Neutros. ¿Qué son átomos neutros? A ver. Átomos sin carga. ¿Ah? ¿Sin carga? ¿Sin carga atómica? ¿O sin carga No puede atómica? ser cation y anión. No tiene cation y O sea, no, acá no participa cation y anión. ¿Ah? No. Cation y anión no. Que no sea cation y anión. Átomos neutros, nada. ¿No? Acá vamos a poner ejemplo. Bromo 24, átomo neutro. Molibdeno 42, átomo neutro. Cobre 29, átomo neutro. Plata 47, átomo neutro. Oro 79, átomo neutro. ¿No? ¿Sí? Muy bien. A ver, la del D4. Muy conocida la del D4. La del D9. Muy conocida la del D9. Átomos neutros, ¿ah? Cromo 24. Plata 47. Son átomos neutros, ¿ah? ¿Ya? Tú lo vas a configurar normal. A ver, ¿cómo configuras esto? Argón 18, 4S2 para 20, 3D4. Dime, ahí cumple la regla de Aufbau y la regla del serrucho, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí cumple. Pero una vez que termine el D4 ya lo identificas. Tú dices, experimentalmente esto no existe. Esto es un reparto teórico siguiendo el principio, pero experimentalmente se ha bombardeado el gas formado por cromo y al
estudiar cuántas difracciones de rayos X han salido de esta región, se han dado cuenta que no han salido 4, han salido 5. 5 electrones han salido de acá experimentalmente. Y de esta región han salido solamente 1 y no 2, como dice la teoría. Y en las demás, obviamente, hay 18. ¿Qué pasó? ¿Por qué experimentalmente me muestra esta configuración y la teórica no guarda relación con la teórica? Anomalía. ¿Por qué anomalía? Porque esta es más estable. Pero en esta no se cumple el principio de Aufbau y de Hooke, pero es estable. Es la que hemos determinado experimentalmente. ¿Se entiende o no? Entonces, cada vez que termine en D4, sáltale un electrón para arreglarlo. ¿Se entiende o no? Dime, ¿se entendió o no? Sí, seguro, ¿no? Seguro, ya. El último ejemplo. El último ejemplo. Mira, a ver. Tú configuras 47. Kriptón 36. 5S2. 4D9. 4D9. ¿Sí? Esa configuración cumple teóricamente con el principio de Aufbau, teóricamente con la regla del derecho, teóricamente. Pero en forma experimental se bombardearon estos átomos en estado gaseoso y la difracción de rayos X determinó que en esta región salen 10 y en esta región salió 1 y en las demás obviamente 36. ¿No? ¿Qué pasó? Experimentalmente esta configuración no cumple con el principio de Aufbau, pero experimentalmente esta es la más estable. Significa entonces que ha ocurrido una anomalía. ¿Entiende o no? Y el último, por eso, cada vez que terminen de 9 y son átomos neutros, por eso te vuelvo a repetir, sáltale uno, salta el 1. Profe, usted dijo que puede saltar 1 o 2, me dijo en la teoría. ¿Habrá un elemento nada más donde salten 2? Sí. Y para irnos, está en el paladio. Paladio 47. Entró 36, 5 es de 0, 4 de 10. ¿Cuántos saltaron? ¿Cuántos saltaron? Muy bien, muchachos. ¿Quedó claro hasta ahí? Profe, Dime. o sea que cuando son iones sí pueden terminar en D9 y D4. Claro, ellos sí. Ellos ya no tienen anomalía. Ah, ya. ¿Ya? ¿Qué es estado basal? Joven Kevin, el estado basal, lo habíamos explicado anteriormente, es el estado donde los electrones tienen la máxima estabilidad porque están repartidas en regiones de menor energía relativa. Eso se le llama estado basal o estado fundamental. ¿Ya? Claro, muy bien, Julio, muy bien. Muy bien. Chicos, ¿se entendió hasta acá la clase? ¿No hay ninguna duda? Excitado, dice, ¿no? Acá dice excitado. Abajo de eso, profe, lo de anaranjado. Absorbe energía en forma de fotón. Absorbe energía por cada salto un fotón. ¿Sí? Por cada salto un fotón. Absorbe energía por cada salto un fotón. ¿Ya, jóvenes?
Y profe, al costado de experimental dice distracción. Distracción, o difracción, perdón. Creo que es difracción de rayos X. Difracción. Ay. O sea, tú lo bombardeas al átomo con rayos X, chocan el electrón y el rebote de esa radiación que tú lo bombardeas X, el rebote se detecta y ya se sabe cuántos electrones hay. ¿Se entiende o no? Es como si le pones una luz y te refleja la luz. Pero en vez de luz utiliza rayos X. ¿Se entiende o no? Muy bien, jóvenes. Espero que les haya gustado entonces la clase. Nos cuídense un montón.